Hola, en este video voy a explicar el problema 12 de la guía sobre el capítulo 26 del libro guía. Bueno, este ejercicio es un circuito el que tiene unas fuentes eh, de diferencia potencial, que nos dan diferencia potencial, y tiene unas resistencias. Este ejercicio nos da el valor de la diferencia de potencial en las fuentes, nos da el valor de las resistencias y nos da la medición de la corriente por el amperímetro que está aquí en medio. Y nos piden encontrar el valor de la corriente 1, el de la corriente 2 y el valor de la FEM aportada por esta otra fuente. Esta es una fuente idealizada, por lo tanto no tiene resistencia interna. Ah, para resolver este circuito tenemos que aplicar las leyes de Kirchhoff, la primera siendo la que nos dice cómo es la corriente en una unión. Nos dice que como la corriente neta en ese punto es cero, considerando las corrientes que van llegando al punto, como el caso de I1 y I2, como positivas, y la corriente que sale por acá como negativa. Eh, Esa es otra, dicho de otra forma, la corriente que llega al punto es la misma que la corriente que sale. Y la otra nos dice que la suma de las diferencias de potenciales en una espira cerrada es igual a cero. Recordemos que en un circuito, cuando la corriente pasa por los distintos elementos, va sufriendo una caída de potencial. Entonces, si consideramos que la diferencia de potencial aportada por la fuente inicial, en este caso son 15 volts, esta va a ir disminuyendo a medida que va pasando por los distintos elementos del circuito. Esto se cumple en cualquier espira cerrada, como es A, B, F, E, A, o D, C, F, E, D, o en general, A, B, C, D, A. Bueno, partimos aplicando la ley del voltaje a las espiras cerradas que recién les nombré. Encontramos que si partimos con 15 volts en la primera, a esto tenemos que restarle la caída de potencial sufrida que en la primera resistencia, que por la ley de Ohm sabemos que es la corriente por la resistencia. Luego tenemos que la corriente que pasa acá va a ser la suma de estas dos, por la primera ley de Kirchhoff. Entonces la caída potencial acá es la corriente I1 más I2 por la resistencia. Y esto es igual a cero. Eso nos da la primera de las ecuaciones linealmente independientes que necesitamos para las tres variables que necesitamos encontrar. Tenemos tres incógnitas y necesitamos tres ecuaciones linealmente independientes. En la otra espira D, C, F, E, D, partimos con la diferencia potencial aportada por esta fuente, que es la FEM, y le vamos restando la caída potencial sufrida en esta resistencia y en esta resistencia. En la primera resistencia la caída de potencial es la corriente I2 por la resistencia, y en la resistencia de 5 ohms que está acá en medio es la corriente I1 más I2 por la resistencia de este resistor. Esto también es igual a cero y tenemos nuestra segunda ecuación. Y el problema, el enunciado nos da el valor de la suma de las corrientes, que vendría siendo la tercera de nuestras ecuaciones linealmente independientes, que nos dice que la suma de las corrientes, o sea, la medición en el amperímetro, es de 2 amperes. Bueno, acá resolvemos el sistema de la forma que a ustedes les parezca más adecuada. Aquí yo escribí una cuarta ecuación para mostrarles que la diferencia entre estas dos ecuaciones es equivalente a aplicar la ley de Kirchhoff al contorno, a la espira grande, por así decirlo, a la espira A, B, C, D, A. Pero no es necesario, pueden trabajar solo con estas tres ecuaciones. Bueno, aplicando la ecuación 3, sustituyendo, perdón, en la ecuación 1, podemos encontrar el valor de las dos corrientes. Sabemos que la suma de la corriente son 2 amperes, multiplicado por 5 es 10, y aquí despejamos I1. Luego, teniendo el valor de I1, lo reemplazas acá y encuentras el valor de I2. El valor de I1 es 0.7 amperes y el valor de I2 es 1.28 amperes.
Luego, reemplazando el valor de las corrientes, eh, tanto puedes reemplazar la suma de las corrientes que ya tienes 3 en la ecuación 2 para encontrar la FEM, o equivalentemente puedes reemplazar el valor de I1 e I2 que ya encontramos en la ecuación 4. Pero no, como les dije, solo necesitan 3 ecuaciones linealmente independientes. Y bueno, reemplazando acá la suma, las corrientes, podemos despejar la FEM fácilmente, que es igual a 12.57 volts. Ese fue el problema 12.